Y de nuevo, muy buenos días a ustedes. Estamos en lección 6 de la Iglesia Cristiana. Y esta lección a mí me encanta de verdad, porque nos enseña un montón de cosas. Nos enseña cómo la Iglesia trató conflicto entre ellos. Nos muestra cómo hablaron de obras y fe y cuál necesitamos por la salvación, que claro es la fe. Pero podemos tener una vista de una conversación entre los líderes de la iglesia hoy día y es una bendición inmensa porque nos enseña a nosotros cómo manejar el conflicto, cómo manejar reglas de la iglesia y cómo actuamos como cristianas hoy en día. Entonces, es una acción bien interesado y también podemos aplicarlo directamente en nuestras vidas, gracias a Dios. Entonces, hoy día estamos en Hechos 15. Hechos 15. Estamos en la historia del concilio en Jerusalén. El concilio en Jerusalén. Y bueno, hoy día vamos a ver cómo los apóstoles decidieron por el Espíritu Santo que no deberemos poner reglas sobre los creyentes. Es por fe, por gracia que somos salvados. Y qué noticia maravillosa, ¿cierto? Somos salvados solamente por la fe en Jesucristo. Y este mensaje es para todo el mundo, para nosotros también. Y me gustaría empezar hoy día con las palabras de Gálatas 3, 26 hasta 29. Dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revistado en Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Somos uno en Cristo, hermanas. Gracias a Dios. Vamos a empezar con las palabras de Salmo 19:14. Sean pues aceptables ante ti mis palabras, mis pensamientos. Dios, Señor, roca mía, Redentor mío. Y empezamos en oración como siempre. Amado Padre Celestial, te doy gracias porque dispusiste todas las cosas para enviar tu mensaje de salvación a todos los pueblos, no solo a los judíos, pero a nosotros también, a los gentiles. Es muy consolador saber que tú amas a todos los seres humanos en la tierra y quieres que todos sean salvos. Te pido que me ayudes a anunciar tu palabra, tu mensaje hoy y cada día. En tu nombre poderoso oremos. Amén. Amén, hermanas. Vamos a empezar lección 6 es que se llama un mensaje a los no judíos. Un mensaje a los no judíos. Estamos en Hechos 15. Hoy día solamente tenemos 2 objetivos. Entonces, vamos a hablar mucho de 2 objetivos nomás. La primera es que vamos a examinar la estrategia de Pablo. Y también vamos a considerar si nosotros podemos tener estrategias para compartir la palabra de Dios. Y luego vamos a estudiar Hechos 15 y vamos a aplicarlo a nuestras vidas, a nuestras iglesias, a la iglesia cristiana hoy en día. Entonces, ¿cómo captar para hoy día? Vamos a enfocarnos en el objetivo número 1, que es la estrategia de Pablo. Es bien interesante, hermanas, porque Pablo siempre bueno, no siempre, pero muchas veces cuando estaba viajando en sus viajes misioneros, él fue a ciudades. Empezó en ciudades, no fue al campo, no sé, a los sectores más rurales. Muchas veces fue a ciudades y muchas veces empezó en sinagogas de las ciudades. Y tenemos evidencia de esta estrategia en muchos libros del Nuevo Testamento y especialmente en Hechos. Y bueno, en lección 5 estudiamos cómo Pablo fue a la sinagoga, ¿cierto? Y empezó en la sinagoga.
Y bueno, también sabemos que muchas veces personas no le escuchó, los judíos no querían escucharle. Entonces luego, después de empezar en la sinagoga, fue a los gentiles afuera de la sinagoga para seguir predicando la palabra. Entonces, hermanas, una pregunta para ustedes. ¿Por qué? Bueno, vamos a imaginar, porque Pablo no nos ha dicho, ¿ok? Entonces, ahora estamos imaginando nomás. ¿Por qué piensan ustedes Pablo usó esta estrategia? ¿Por qué empezaba en ciudades grandes y en sinagogas? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo, pastora, ¿me escucha? Sí, te escucho. Yo creo que porque él miraba la necesidad que había en esta ciudad, o me imagino que él la conocía más que tal vez él había pasado por ahí y miraba la necesidad de cómo había la necesidad de hablar de la palabra o que se convirtieran a Cristo porque él ya estaba convertido. Ujú. Sí, sí, estoy de acuerdo. Imagino que siempre estaba donde había necesidad de alma, ¿cierto? Donde personas necesitaban escuchar la palabra. Por eso estaba misionero, Pablo. Quería viajar y compartir la palabra. Jocelyn, adelante. Sí, la pregunta era por qué Pablo tenía esa estrategia, ¿no? De Sí, predicar en lugares quizás más grandes, amplios, sí. con mayor multitud. A lo que entiendo. Bueno, me imagino que podría ser porque también para llegar al alcance quizás de la mayor parte de personas, o sea, me refiero más que todo a los líderes, ¿no? Porque ya que ahí se reunían los que sabían, se podría decir, los que enseñaban también. Entonces, era una manera, bueno, me imagino que podría ser una manera de enseñar a los líderes para que también ellos enseñen a sus seguidores, por así decirlo. No sé. Yo creo igual, de verdad, porque imaginamos, hermanas, no tenían internet, no tenían Google, ni redes sociales, Face, Instagram. Entonces, cuando la gente quería aprender de política o de religión, tuviera que hacerlo en persona, ¿cierto? Entonces, recordamos que las ciudades centrales eran no solamente donde había mucha gente, pero también allí estaban las ideas nuevas, la información, las noticias, ¿cierto? Y personas que estaban viajando por las ciudades podrían llevar estas cosas a otras partes. Entonces, era allí en las ciudades donde había un gran intercambio de ideas y, claro, materiales también, pero ideas. Entonces, enfocándose en las ciudades, es una forma de multiplicar. Es decir, que él puede alcanzar más gente, porque Pablo puede compartir en una ciudad, gente escuchen y ellos también pueden seguir compartiendo a los visitantes de esta ciudad o los que son visitantes pueden regresar a sus países, a sus ciudades y seguir difundiendo la palabra. Entonces imaginamos que Pablo siempre empezaba allí, en ciudades, por este tema, por multiplicar los que pueden enseñar la palabra. También, hermanos, recordamos que no habían aviones ni autos, entonces era más fácil llegar a las ciudades, ¿cierto? Tienen las calles principales. Si está haciendo un viaje misionero, es más fácil llegar a las ciudades principales. Bueno, hermanas, ¿qué opinan ustedes de las sinagogas? ¿Por qué empezó Pablo en las sinagogas? Porque siempre empezó allá, aunque había rechazo, siempre empezó allá. ¿Por qué? Y de nuevo, no está en la Biblia, hermana. No tengo yo la respuesta perfecta. Podemos imaginar nomás por qué Pablo empezó allá.
porque yo creo, pastora, que él allí fue enseñado y él miró de que la enseñanza que tuvo, pues tal vez estaba equivocada, según, ¿verdad? Entonces él quería que ellos aprendieran de él, ¿verdad? Que lo que Dios había hecho en la vida de él, que no era nomás solamente, dice que no fue enseñado por hombres, sino que por Jesucristo, ¿verdad? Entonces yo creo que para eso él se dedicó más a las sinagogas, porque allí era donde tenía que saberse la verdad. Leonarda, estaba pensando lo mismo. Como Pablo era fariseo, él creció en la sinagoga, ¿cierto? Enseñó en las sinagogas. Es su espacio. Me imagino que siente bien cómodo allá. Es decir, que él entiende esta cultura, este tipo de gente, entiende cómo compartir lo mejor con ellos, porque era uno de ellos, ¿cierto? Como Sí, nosotros sentimos más cómodos compartiendo donde nosotros vivimos, donde nosotros trabajamos, en culturas que conocemos, ¿cierto? Entonces estaba pensando lo mismo, que quizás era por eso que empezó en las sinagogas. Y claro, como comentaste, Leonardo, que sabía cómo necesitaban entender que Cristo es el Mesías, como él no entendía antes, ¿cierto? Y quería compartir eso con otros. Bueno, Leonarda, ¿Hilda, algo para agregar? Sí, pastora, yo también pienso que Pablo escogía las sinagogas porque allá va la gente cuando está con hambre y con sed de aprender de la palabra de Dios, igual que como lo hacemos hoy en día nosotros en un templo. Entonces vamos allá porque sabemos que en un templo está alguien ahí compartiendo palabra. Y pues es fijo que si en la sinagoga los que se acercan es porque quieren aprender de la palabra. Mm, sí, con mucha razón. Sí, y también imagino, los que estaban allá están buscando la palabra o ya conocen la palabra. Y Pablo, como misionero, él no va a quedar en la ciudad. Él no desea establecer una iglesia él mismo. Él desea capacitar a otros para seguir compartiendo la palabra, ¿cierto? Y en las sinagogas, si ellos ya entienden perfectamente el Antiguo Testamento y si ellos logran crecer que Jesús es el Mesías, ya son capaces de compartir, ¿cierto? Ya son capaces de mostrar a otros como Jesús es el cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento. Entonces también, empezando en las iglesias, si esos líderes pueden creer, imagínense el impacto para la ciudad, ¿cierto? Pero nunca he pensado, pero tienes razón, en los que tienen sed, están allí también. Y claro, siempre quieres compartir la palabra con los que tienen sed de escucharlo, ¿cierto? Bien. Sí, hermanas, eso es lo que he pensado yo. Quizás otros van a tener otras opiniones, pero lo que ustedes han mencionado son mis pensamientos también. Lo que podemos identificar aquí, hermanas, es que sí tenía una estrategia, Pablo. Compartió la palabra en cualquier circunstancia, en las presiones, en los barcos, en las ciudades. Entonces, él no solo fijó su mente en su estrategia, compartió en cualquier momento, pero también estaba organizado, pensaba en una estrategia, Pablo. Y eso es algo interesante para nosotros, ¿cierto? Deseamos compartir la palabra con todo el mundo, pero también es sanito, está buena tener una estrategia. Entonces, ahora pensando en ustedes, tenemos estudiantes de todas partes de Latinoamérica, incluso en Estados Unidos y incluso en España ahora. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué estrategia funcionaría donde vivimos? En las comunidades donde están ustedes. Si deseamos compartir la palabra, ¿cómo empezamos? ¿Qué estrategia podemos tener? De mi parte, cuando vivía en Chile, estaba en el sur de Chile, y en mi comunidad por lo menos, había muchos amigos de mi edad que no querían acercarse a una iglesia, no tenían confianza en instituciones religiosas. Entonces, tristemente, mucha gente no quería acercarse a una iglesia. Entonces, una estrategia
que hicimos era tener estudios bíblicos en la casa o en otras partes públicos, para que podrían llegar y escuchar la palabra y crecer con su confianza con la iglesia. Una idea nomás. ¿Ustedes algunas opiniones o ideas? ¿Qué estrategia han visto o qué estrategia piensan que funcionaría para compartir la palabra donde ustedes viven? ¿Algunas ideas? Jocelyn, adelante. Bueno, para compartir, yo claro he sido parte de tres iglesias, ¿no? Como que me he ido cambiando, Yes. pero dentro de esas iglesias las estrategias que yo veía que ellos usaban era, por ejemplo, digamos, de mujeres. Cada hermana, ya miembro de la iglesia, tenía que invitar a una amiga o a una persona que había conocido del trabajo a un té. Ya era un té, era un tiempo de mujeres. Yes. Y bueno, claro, en el lugar, en la iglesia que era amplio, ahí armaban, ¿no? Las mesas, o sea, todo bien bonito, así decoradito. Y, Ajá. y ahí iban llegando ellas con sus invitadas. Y pues ahí en general, cuando ya estaban reunidas todas, compartían la palabra, ¿no? Entonces, y les trataban de incluir, de que se abran más, de que puedan quizás expresar algunos problemas o situaciones por los cuales están pasando y tratar de animarlas. Y bueno, esa era una de las estrategias. Otra de las estrategias también para jóvenes es que, bueno, a un joven le llama mucho la atención lo que son los viajes, ¿no ves? La cosa aventurera. Y bueno, hacían un campamento y la idea era que cada joven ya miembro invite a un amigo nuevo, ¿no? Lo anime. Entonces lo invitaban y pues ahí, claro, aparte de que había juegos y cosas que entretenían a los jóvenes, aprovechaban para compartir lo que es la palabra, ¿no? Y Mm. ministrarlo, se les decía en las iglesias y bueno, y también hay un campamento específico que es para tanto mayores como también jóvenes, o sea, de toda edad. Le llaman a ese campamento Mi Primer Amor, que es en el cual yo he sido parte y la verdad ha sido de mucha bendición para mi vida y también parte de mi familia para que puedan acercarse a la iglesia, ¿no? Mm. Eh, es invitarles y allí se quedan 3 días, es en la misma iglesia que se quedan 3 días y ahí es cuando les dan toda la atención, les dan cada servidor, o sea, ya miembros de la iglesia, les tratan con amor a cada uno en cada detalle y les enseñan a cantar. O sea, es muy bonito, es un tiempo de 3 días ahí y estás, o sea, te sientes bien, te sientes amado, ¿no? Ay, qué Entonces, una lindo. manera de reflejar el amor del Padre y la verdad, cuando sales de allí es pues, no quieres salir, no quieres irte de ahí, pero sales con Mm. tanta, se podría decir, fortalecido para poder enfrentar un mundo que quizás ya fuera de ahí tú ves la realidad, ¿no? Y es un poco triste, hay problemas aquí y por allá, es mucho caos, pero te anima, o sea, y la verdad, esos son los campamentos, bueno, las ideas que yo pude ver, ¿no? Mm. En las congregaciones en las cuales estuve. Hermoso, hermoso. Y imagino que, bueno, imagino, sé que mucho depende de su contexto, ¿cierto? Porque si alguien tiene una estrategia para compartir con los niños, pues, bueno, deberían tener algunos niños a su alrededor, ¿cierto? Es decir, que depende mucho de quiénes están en su comunidad. Por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad en Estados Unidos, había un grupo de cristianos que tenían una misa, un culto, los noches de sábado. Pero era bien informal, no estaba en un templo ni con banco, estuvimos en mesitas con algo para compartir, una comida, sabes, como los niños de la universidad desean comer mucho, y más un estudio en la palabra de Dios juntos. Entonces lo hicieron una noche porque había mucho más tiempo, estaban más listos a asistir los estudiantes de la universidad en las noches, un sábado, con un poco de comida y también mesitas redondas para que pudimos compartir en la palabra y no solo escuchar.
Entonces, depende mucho bueno, eso fue un clima de estudiantes, ¿cierto? Quizás estamos en partes donde hay iglesias grandes. Quizás no hay, ¿cierto? Quizás hay grupos para las mujeres, quizás no. Quizás tienes dones para trabajar con niños, quizás no. Entonces, es interesante examinar, mira, ¿dónde estoy? ¿Qué oportunidades me ha dado Cristo? ¿Y qué dones tengo? ¿Y cómo puedo utilizar mis dones para servir y compartir la palabra? Y siempre en amor, ¿cierto? Porque deseamos compartir paz. Deseamos compartir paz. Entonces, ¿cómo empezamos en un espacio donde sentimos cómodos a compartir? ¿Alguien más? ¿Una idea o algo que han visto para su comunidad de compartir la palabra? Bueno, pastora, nosotros la estrategia que tenemos es de que vamos a los hogares, eh, les hablamos un poquito de la palabra y les hacemos la invitación, Yeah, ¿verdad? De que si bien. ellos quieren llegar a la iglesia o también si ellos necesitan un culto en los hogares, ellos pueden decirnos a nosotros y poderle ir a hacer el culto en los hogares de los que no son cristianos, ¿verdad? O Ujú, aún a veces de los mismos cristianos a veces piden cultos. ujú, ¿Sí? ujú. Perdón, se cortó, que pidieron un culto, ¿cierto? Sí, Sí, ¿era sí, una o sea, pregunta, Leonardo? ¿O lo que hace? no lo que hacemos Ya, ya, perfecto. Perdón, se cortó para al que internet. Sí. ujú. Qué bien, qué bien. Sí, es interesante y eso me encanta de mi parte, escuchar. Y, escuchar, ustedes desean un culto, no, quizás en un contexto la palabra culto es como, uy, no deseo, es decir, en cada parte es distinto, ¿cierto? Entonces tenemos el gran privilegio de preguntar y escuchar y entender cómo podemos alcanzar a personas que están en nuestras vidas. Hermanas, esta pregunta que está en la pantalla también está en tu proyecto final. Y es una pregunta personal. Entonces, ahora estamos en la acción 6, es decir, que ustedes tienen tiempo de pensarlo bien. Pero en el proyecto final van a tener primero la pregunta acerca de Pablo. ¿Qué era su estrategia? Entonces, ahí ustedes pueden hablar de cómo fue a ciudades y sinagogas y por qué imaginan que tenía esa estrategia. Y luego en el proyecto final, pregunta a ustedes personales, ¿qué estrategia funcionaría donde vive usted? Y es decir, que es una oportunidad para usted pensar en si perteneces a una iglesia, en su iglesia, o si no perteneces a una iglesia, puedes pensar en ti mismo, en qué oportunidades tengo yo para compartir. Cada persona lo hace a su ritmo, a sus dones. Por ejemplo, tengo una hermana acá en Ecuador, en Quito, que tiene tanto corazón para su familia. Quería empezar con su familia. Entonces, poco a poco, empezó estudiando con su familia y ahora hay algunos miembros de su familia que ya son creyentes, porque ella estaba dedicando su tiempo a ellos. Hay una amiga en Perú que ella ya con mucha energía, ya vamos a la comunidad, voy a hacer un programa de los niños, entonces buscó los niños y esta hermana es también profesora. Entonces ella dijo, voy a enseñar, voy a ofrecer a estos estudiantes una oportunidad para aprender cómo leer y también voy a explicar a los padres que puede tener un programa donde van a aprender a leer y vamos a leer versículos de la Biblia. Entonces los padres que estaban de acuerdo enviaron sus hijos a ella durante el verano y ella usó su don de enseñanza para compartir cómo leer y también cómo leer la Biblia. Entonces, es decir, que cada persona tiene su ritmo, ¿cierto? Cada persona tiene sus dones. Y esta pregunta es una oportunidad de regocijar en el evangelio que conoces y pensar en cómo podemos compartirlo. Um, entonces, ahí estamos con este objetivo, hermanas.
Si desean hablar un poquito conmigo sobre esta pregunta y su contexto, estoy siempre dispuesta, siempre. Bueno, hermanas, ahora vamos a Concilio de Jerusalén. Esta historia, como comenté, a mí me encanta porque me enseña a mí, y espero a ustedes también, cómo manejamos conflicto en la iglesia. También nos enseña cómo manejamos personas que desean colocar reglas en la iglesia para la salvación. ¿Cómo manejamos esta situación? Entonces, hoy día estamos en Hechos 15 y vamos a empezar recordando la historia. Es un poco complejo la historia. Bueno, no tanto, pero vamos a revisarlo bien. Mira, empezamos en la ciudad de Antioquía de Siria. Y hermanas, allí, gracias a Dios, creció una iglesia grande, una iglesia de creyentes y una iglesia de gentiles, una iglesia de mucha gente, muy diverso. También iglesias estaban creciendo en otras partes, especialmente en Jerusalén. Y la iglesia en Jerusalén era más de judíos. Entonces, lo que pasó es que algunos judíos llegaron a Antioquía y empezaron a hablar con la iglesia ya y empezaron a decir que tenían que ser circuncidados y tenían que vivir bajo las leyes de Moisés para ser de verdad cristianos. Entonces, estos judíos están causando un caos en esta iglesia en Antioquía porque estaban diciendo que ustedes no son cristianos genuinos sin ser circuncidados y sin obedecer las leyes de Moisés. Entonces, en este momento, Pablo y Bernabé están en Antioquía y tuvieron una fuerte discusión con estos judíos. Y por fin la iglesia pensaron que vamos a enviar Pablo y Bernabé y algunos otros, vamos a enviarles a la iglesia en Jerusalén. Y deseamos tratar este tema ya. ¿Qué va a decir ellos? ¿Qué va a decir los apóstoles y los ancianos en la iglesia de Jerusalén de este tema? Entonces la iglesia se juntó los fondos y todo para enviar a estos hombres a Jerusalén para hablar de este tema. Entonces, cuando llegaron a Jerusalén, se juntaron con los apóstoles y también se juntaron con los ancianos de la iglesia en Jerusalén y empezaron a hablar de este tema. Y es bien interesante, hermanas, porque aquí en Hechos 13 tenemos periodistas de esta conversación. Y la primera es lo que dijo Pedro, el apóstol Pedro. Dice la Biblia que después de mucho discutir, Pedro habló. Y Pedro dijo a ellos sobre su experiencia con los gentiles. Y habló como es clarísimo que Dios ha dado la palabra, Dios ha dado la salvación, Dios ha dado el Espíritu Santo también a los judíos. Y Pedro habló con experiencia, porque, bueno, es una historia que nosotros no hemos leído juntos, pero si desean leer Hechos 10 y Hechos 11, ahí está la historia de cómo Jesús reveló a Pedro que él puede compartir la palabra con gentiles, especialmente con un hombre y su familia que es Cornelio. Entonces, Pedro, a mí me encantan sus palabras acá. Pedro dice, Dios no ha hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros, pues también ha purificado sus corazones por medio de la fe. Ahora pues, ¿por qué desfían a ustedes a Dios, imponiendo sobre ellos creyentes una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido llevar? Pedro está hablando de la carga de la ley, ¿cierto? Está diciendo, nosotros no podemos cumplir la ley, ni nuestros antepasados. ¿Cómo nosotros vamos a colocar la ley sobre los hombros de los gentiles? Es por fe que somos salvados. Hermoso las palabras de Pedro. Dice al final, al contrario, nosotros creemos que somos salvados gratuitamente por la bondad del Señor Jesús, lo mismo que ellos, lo mismo que los gentiles. ¿Cómo vamos a decir que tienen que seguir las leyes de Moisés? Entonces, Hechos 13, empezando en versículo 12, dice que todos se callaron. Y luego escucharon a Bernabé, escucharon a Pablo hablando de su viaje misionero, todo lo que ha hecho con las iglesias gentiles. Y cuando terminaron a hablar,
al final Jacobo empezaba a hablar. Y hermanos, Jacobo es el hermano de Jesús. También se llama Santiago. En el griego, su nombre puede ser traducido a Jacobo o Santiago, pero es el hermano de Jesús y también es el presidente del concilio en Jerusalén en ese momento. Entonces es un hombre con autoridad en la iglesia de Jerusalén. Y Jacobo por fin dijo, bueno, hermanos, óiganme, hemos escuchado de Pedro, de Simón, hemos escuchado de Bernabé, de Pablo, y como Dios está compartiendo la palabra con los gentiles también. Y Jacobo dijo, eso está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Eso está de acuerdo con lo que dicen las profetas. Y habla del profeta Amós, y como Amós habló de cómo todas las naciones han sido consagradas a mi nombre. Entonces, está mostrando Jacobo como las escrituras muestran que la palabra es para todos. Entonces, con eso, al final dijo que no debemos imponer cargas innecesarias. Esos judíos que fueron a Antioquía y dijeron esas cosas eran incorrectos. No vamos a estar de acuerdo con ellos. Ahora, Jacobo desea escribir una carta oficial a los creyentes gentiles. Y tenemos las palabras de esta carta. ¡Qué increíble! Es como una película, ¿cierto, hermanas? Podemos leer lo que estaba en la carta. Y vamos a leerlo ahora. Entonces, voy a tenerlo en la pantalla. Aquí está la carta para la iglesia en Antioquía. Mercedes, por favor, hermana, ¿podrías leerlo para nosotros? Está en la pantalla, hermana. Mercedes, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, profesora. Gracias, hermana. ¿Podrías leer, por favor? Sí, me escucha. Los Sí. apóstoles y los ancianos, a nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, lo han inquietado a ustedes, alarmándolos con los que les ha dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger algunos hombres y enviarle a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Mercedes. Una página más, un poquito más, por favor. Por tanto, le enviamos a Judas y a Silas para que les confirme personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerle a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas con nuestros mejores deseos. Gracias, gracias. Ahí está la carta, hermana. Ahí está la decisión de la iglesia de Jerusalén. Gracias, Mercedes. Entonces, ¿qué tenemos acá? Sabemos que están enviando una carta oficial. Van a enviarlo con personas reconocidas como Pablo, Bernabé, también Judas y Silas, para confirmar que ellos están escribiendo. Y para decir que esos judíos que llegaron y dijeron esas cosas no son de la iglesia cristiana, no son de ellos, eran equivocados. Y también nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerle a ustedes ninguna carga. Entonces, es decir, que no vamos a obligar a ustedes a seguir las leyes de Moisés, porque como, cierto, es por fe que somos salvos. Pero también acá tienen algunas cositas que dicen que bien harán ustedes si evitan estas cosas. Es decir, que estas cosas no van a decir que no están diciendo acá, es clarísimo, no están diciendo que para ser salvos necesitan hacer esas cosas.
Solamente están diciendo, bien harán ustedes si evitan estas cosas. Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Entonces son un tipo de noticia para la iglesia, pero no están diciendo acá que es necesario para la salvación. Entonces, con eso, hermanos, sabemos que llegaron a Antioquía con esta carta, toda la congregación escucharon la carta y cuando los hermanos la leyeron, se alegraron mucho por el consuelo. Y también sabemos que Judas y Silas quedaron allá, eran profetas, podrían dar mucho, consolaron y animaron mucho a los creyentes allá, a los gentiles. Y también sabemos que todo terminó con paz, dice la palabra. Era un conflicto en la iglesia que terminó con paz. Y Pablo y Bernabé quedaron en Antioquía también, siguiendo, compartiendo, enseñando, anunciando el mensaje de Cristo. Y interesante, al final de esta historia, sabemos que había una otra discusión entre Pablo y Bernabé. Pablo quería ir a un otro viaje misionero. Bernabé también. Bernabé quería llevar Juan Marcos, y Pablo no quería llevarlo. Entonces tenía una discusión tan fuerte que al final separaron ellos y hicieron distintos viajes misioneros. Pablo con Silas y Bernabé con Juan Marcos. Entonces allí tenemos otro ejemplo de la Biblia, de una discusión entre hermanos que no terminaron con la unidad en este viaje. Terminaron con dos viajes que separaron. Pero también tenemos evidencia de la Biblia que no había una separación de fe entre ellos, solamente una separación de ideas de cómo hacer el ministerio, de estrategia, podemos decir. Muchísimo. Entonces, hermanas, ¿dónde vamos con esta historia para nosotros? Vamos a enfocarnos nomás hoy día en aplicarlo, porque ya esperamos que tenemos los detalles todos. Sabemos que los personajes son Bernabé, Pablo, Pedro, Jacobo, la iglesia en Antioquía, la iglesia también que está en Jerusalén. Hay otros caracteres, pero ellos son los principales. También los judíos que llegaron para provocar la iglesia en Antioquía. Los objetos, bueno, tenemos uno nomás, la carta, ¿cierto? La carta escrita por los ancianos en Jerusalén. ¿Dónde ocurrió? Estamos en Jerusalén y también en Antioquía. ¿Cuándo ocurrió la historia? Bueno, es antes del segundo viaje misionero de Pablo. Entonces estamos entre los viajes misioneros. Están en Antioquía cuando ese pasó. El problema ya sabemos. Los judíos que llegaron a Antioquía dijeron a ellos que tenían que seguir la ley para ser cristianos. Y había una discusión y tuvieron que ir a Jerusalén para resolverlo. Bueno, hermanas, ya he hablado mucho. Ahora ustedes. Pensando en esta historia, sabemos que el tema es cuando personas no judías llegaban a ser cristianos. Dios llevó a los cristianos judíos a reconocer que no necesitaban vivir según las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento para ser cristianos genuinos. Esto se aplica a nosotros hoy en día, porque todavía hoy en día hay iglesias que tienen leyes acerca de cómo tenemos que vivir como cristianos. Entonces, esta historia nos ayuda a tratar este tema. ¿Cómo manejamos en la iglesia gracias por la fe en Cristo y la vida cristiana? ¿Cierto? Entonces, empezamos con pecado. Hermanas, ¿dónde pueden ver pecado? En Hechos 15. ¿Y dónde podemos ver pecado en nuestras vidas o en nuestros contextos en las iglesias hoy en día? ¿Algunas opiniones? ¿Dónde está pecado en esta historia? ¿O dónde está pecado en su vida? ¿O en el mundo hoy en día?
Profesora, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? En mi familia, ¿no? A veces, por ejemplo, muchos vivimos todavía con de lo antes, ¿no? Que nuestros padres, dicen, ¿no? Nuestros antepasados, las cosas que ellos desde pequeño o nos bautizaban, o no, como dicen, no, ellos no creían, mejor dicho, en la palabra de Dios, lo concreto. Y ahora en la actualidad también, ¿no? Muchos a veces nos negamos a aceptar a Cristo en nuestro corazón, a tener fe. Y seguimos con esas, como dice, ¿no? Como vemos en esta lectura, de hecho, nos seguimos con esas leyes antiguas y no permitimos que Cristo entre en nuestro corazón. Por ejemplo, a veces, por ejemplo, muchos de mi familia somos católicos, otros son cristianos, y en eso a veces hay, como dice, ¿no? Como ahora en esta lectura hay conflictos o rencillas, decir, no, estás haciendo mal o estás haciendo bien. Em- Entonces, a veces nosotros como ser humanos debemos, como dice, ¿no? Ya que Jesús hizo todo por nosotros, Él ya cumplió todo, como dice la ley, a la perfección para nosotros, liberando nuestros pecados, y que por nuestra fe y por la gracia de Dios somos salvos. Y a veces no queremos aceptar eso en nuestras vidas. Entonces eso a veces acarrea siempre, ¿no? A veces en mi familia, pero gracias a Dios estamos, como dice ahí, aprendiendo más de la palabra de Dios y acercándonos más a lo correcto que Dios quiere en nuestras vidas. Muchas gracias, Mercedes, por compartir. Yo creo que eso es algo de la condición de ser humano, que no sé por qué, pero siempre deseamos hacer algo nosotros. Es tan complicado para nosotros decir que ya Cristo ha hecho todo. Deseamos hacer algo nosotros, que queremos agregar o contribuir a nuestra salvación. Yo creo que es algo de ser humano pecaminoso nomás. Pero la gracia de Dios nos ha mostrado que es por fe en lo que Cristo ha hecho. Y es pecado agregar condiciones a las buenas nuevas. Es pecado agregar cosas que no salen de la Biblia, agregar cosas a la salvación. Bueno, somos salvados solamente por la fe en Jesucristo. Somos salvados por la gracia de Dios. Pensamos en la historia del pecador en la cruz al lado de Cristo, cuando estaba crucificado a Cristo, habían los otros dos hombres, cierto, a su lado. Y Jesús, hablando con uno de ellos, dijo a él que él va a estar en paraíso en este día, es decir, que Jesús vio la fe de este hombre y dijo a él que va a estar en el paraíso. No dijo él, oye, ahora hay que bajar de esta cruz y hacer esta obra para estar en el cielo conmigo. ¿Cierto? Ya estaba en la cruz este hombre. Reconoció a Cristo como su Salvador y Cristo vio a él y dijo, hoy día vas a estar conmigo en paraíso. Para mí es un ejemplo tan grande de salvación por fe, ¿cierto? Porque este hombre no podría hacer nada. Estaba ya en la cruz, estaba ya muriendo. Y tenemos la certeza por las palabras de Jesús que está en el cielo. Entonces, recordamos que es pecado agregar condiciones. Y la carta de los en Jerusalén muestra el impacto de agregar condiciones a las buenas nuevas. Dice en la carta que nos han inquietado ustedes con sus palabras, perturbando sus almas, mandándose a guardar la ley. Entonces los judíos que estaban allá en esta iglesia estaban perturbando las almas. Esto es el impacto terrible de agregar cosas a la salvación que ya tenemos. ¿Alguien más? ¿Qué pecado pueden ver en la historia confesar en su vida?
Bueno, pensando en mí personalmente, lo he comentado en otras clases, pero para mí personalmente, am, soy tan trabajadora que a veces termino el día y me siento triste, me siento casi culpable de no lograr más. Especialmente como trabajo en el ministerio, es como, ay, tengo que hablar con esta hermana, tengo que hacer eso, ay, ¿por qué no hiciste? Ay, no. Entonces, tengo muchos pensamientos de ansiedad y casi de culpa. Y tengo que recordarme que, Elise, no, el ministerio no depende de ti. Y tu estatus en frente de Dios no depende de tus obras. Entonces, tengo que recordarme a mí mismo de este pecado de agregar cosas a mi salvación, de sentirme mal cuando yo no, hay que hacer más. Y no, quiero regocijarme en Cristo ha hecho todo. Y doy gracias a Dios por lo que me ha permitido completar en un día. Entonces, es algo mental que tenemos y por eso tenemos el Evangelio. Y es tan importante recordar el Evangelio cada día. Somos salvados solamente por la fe, gracias a Jesucristo. Y por eso tengo la energía y gozo de seguir compartiendo. No por ser obligado, pero en amor, ¿cierto? En agradecimiento. Hermanas, ¿dónde podemos encontrar Evangelio? En Hechos 15. ¿Dónde podemos encontrarlo y aplicarlo a nosotros? ¿Qué opinan ustedes? ¿Dónde está Evangelio aquí? Gracias a todas que están buscando versículos, palabras directamente del texto, pero también si no lo tienen, está bien, pueden compartir nomás. Pero estamos buscando Evangelio. Jocelyn, adelante, hermana. Ay, perdón, Jocelyn, vi su mano arriba. ¿Deseas compartir? Sí, 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 ay, perdón, pensé que lo había activado a mí. Ya, Ya, adelante. bueno, sí, aquí estaba justamente buscando en la Biblia, en Hechos específicamente 15:9, ahí, bueno, dice, ¿no? Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. O sea, yo creo que para Dios no hay diferencia, ¿no? Eh, bueno, en mi vida personal, sí, a veces un poco como que, como usted también decía, siente que uno debe hacer muchas cosas. Y sinceramente, al querer hacer tanto, no podemos alcanzar a cumplir, se podría decir. Bueno, yo en mi caso no puedo alcanzar, como que me propongo hacer muchas cosas y quiero hacer muchas cosas, pero no alcanzo. Y cuando no puedo cumplir el objetivo es cuando, claro, yo me siento culpable, ¿no? Pero como también usted decía, y la verdad es cierto que cuando uno tiene que ponerse a pensar que la obra no depende de nosotros, de lo que podamos hacer o no, sino que únicamente de Él, ¿no? Que Él lo hizo y la verdad, yo he visto dentro de todo lo que, bueno, de las iglesias en las cuales he estado, que sí había un poco de diferencias bueno, en cómo el trato era hacia ciertos hermanos y otros, ¿no? Entonces, los que, al parecer, lo voy a decir en esas palabras, los que tenían, los que aparentaban, los que se vestían bien, por así decirlo, los trataban muy amablemente y a los que no, eh, pues ni les saludaban, ¿no? Entonces, es algo que yo, claro, en su momento yo me sentía mal, no por ver eso, ¿no? Entonces,
Pero cuando entendí en esta parte, o sea, ya dentro de lo que es la sana doctrina que se me instruyó en un tiempo, entendí que para Dios no hay diferencia, o sea, no tenemos que nosotros afanarnos quizás por compartir el evangelio en iglesias grandes o que, no sé, que te puedan, quizás hasta el pecado de querer que te reconozcan, ¿no ven? Es como Mm, que tú quieras llevarte cierta gloria que, claro, al final no es para nosotros la gloria, siempre va a ser para Dios. Pero y en otros lugares como que tú, bueno, los líderes más que todo ven la necesidad de que, por ejemplo, en lugares de bajos recursos no es necesario compartir la palabra o, bueno, quizás no lo dicen, pero en sus hechos es como que dan más importancia, ¿no? A otro tipo de gentes. Entonces es algo que a mí realmente sí me ha confrontado mucho ese aspecto mm, pero cuando tú empiezas a convivir con las personas se podría decir que quizás no cuentan con los mismos recursos de aquellas iglesias grandes, es cuando tú encuentras más esa sinceridad, ¿no? Esa honestidad de parte de ellos y el corazón con el cual te atienden o quieren, o su corazón sincero que te abren y te cuentan las cosas. Y la verdad, hay muchas cosas que yo he aprendido de ellos en mi vida, ¿no? Entonces, podría decir que Dios ha usado a esas personas para aún edificar mi vida mm. en esa realidad. Bueno, y me gusta, ¿no? Esa parte que dice que no hay diferencia para Dios. Y entonces nos enseña a Dios a, a ver eso, o sea, no ver diferencias entre las personas, tampoco discriminar, ¿no? A aquellos que, que están o sea, que tienen buenos recursos en iglesias grandes, o sea, verlos por igual, ¿no? Ambos, todos necesitamos de la gracia de Dios y de las Amén. palabras de Él y ser fortalecidos y crecidos en Él diariamente, ¿no? Amén. Amén. Ay, muchas gracias, Jocelyn, por compartir. Muchas gracias. Sí, yo también tengo notado esta parte. Son las palabras de Pedro. Pero especialmente versículo 9. Entonces, gracias por mencionar este versículo, porque ella dice, purificó sus corazones por la fe. Es clarísimo el Evangelio en esta sección, ¿cierto? Y sin hacer distinción, a mí me encanta la expresión, somos iguales a la pie de la cruz. Es decir, que somos iguales en pecado, somos pecadores, y somos iguales en la gracia que Cristo ha ganado por nosotros. Pensando en la cruz y como la cruz nos hace todos de distintas partes, de distintas edades, culturas, um, somos iguales gracias a la cruz de Cristo, gracias por su crucifixión y resurrección. Entonces, ¿qué evangelio, cierto? ¿Qué evangelio tenemos? Y qué paz nos da que la salvación es para mí, para ti. Y la salvación es no por mis obras, es por la obra de Cristo que ya ha hecho. Eso es paz, hermanas. Qué paz increíble que tenemos. Um, Ahora, hermanas, ¿qué podemos pedir que Dios obre en nosotros um, después de leer Hechos 15? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué podemos pedir que Dios obre en nosotros? Hilda, adelante, hermana. Pues, sí, pastora, pues yo podría pedir que Dios nos dé la gracia para poder reflejar la luz de Cristo en nuestras vidas, para poder reflejar el Evangelio en nuestras vidas, para que otros también puedan ver la luz y la gracia y que Dios nos dé como ese poder que nos abra nuestros sentidos espirituales también para poder compartir Mm, y que otros lleguen a conocer también de la gracia. Eso amén. podría yo pedirle a Dios. Gracias, hermana Hilda, yo también. ¿Alguien más? Voy a pedir
que no voy a poner cargas extras para la gente, ¿cierto? No deseo colocar cargas extras para la gente que no están en la palabra. Perdón, Mercedes, Pastora. adelante. Perdón, Mercedes y luego Leonarda. Sí, profesora, ¿no? Pedir a Dios que se fortalezca más mi corazón, en el amor de Él, que crezca más mi fe, de llenarme más de su palabra para poder compartir con los demás. También, ¿no? Agradecer siempre, de ponerme a las personas maravillosas como ustedes, de Academia de Cristo, que mediante Él, ¿no? He aprendido bastante. Quizás como el anterior he opinado que a veces no era conocedor de muchas cosas que Jesús tiene para mi vida. Entonces, gracias, ¿no? A Dios estoy Gracias a aquí, Dios. le agradezco bastante y que fortalezca más mi fe en Él. Amén. Gracias, Mercedes. Somos como la iglesia en Antioquía. Estamos recibiendo esta carta también, ¿cierto? Somos como esta iglesia recibiendo esta carta que dice que no vamos a colocar cargas en ustedes. Es por fe que son salvados. Y nosotros hoy en día regocijamos en esta noticia tan hermosa. Leonarda, adelante, hermana. Sí, pastora, yo lo que pido, ¿verdad?, al Señor es que en mi corazón, ¿verdad?, no encuentre pues que hayan diferencias en personas, ¿verdad? Que tal como mire una persona, así mire a las demás, sean de la iglesia, sean particulares, que tenga un mismo amor por todas, ¿verdad? Y por todo, Amén. ¿verdad? Que Amén. mi sentir es ese, pues, ¿verdad? No tener discriminación a nadie. Ya Amén. puede ser la persona que sea, de la forma que sea, puede tener estudio, puede ser sin estudio, puede ser con dinero o sin dinero, pero mirarlas de la misma manera, ¿verdad? Una sola forma, todas, así como Cristo nos mira a nosotros. Amén. 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 Muchas gracias, Leonardo. Al final, también podemos pedir que podemos resolver conflicto entre creyentes usando el ejemplo de Hecho 15, ¿cierto? Que deseamos resolver conflicto en amor y usando la palabra de Dios. Miren ustedes las palabras de los hombres en Jerusalén. Están hablando de lo que Dios ha hecho para los gentiles. Pedro habla de la palabra de Dios y como Dios está trabajando para los gentiles, tanto como los judíos. También las palabras de Jacobo mostrando que el Antiguo Testamento nos muestra bueno, toda la Biblia, pero para ellos en este momento, el Antiguo Testamento muestra que la palabra es para todos. Entonces, ¿qué ejemplo? Que no trataron de este tema diciendo que ustedes, nosotros, no estaban enfocando en sí mismos, estaban enfocando en Dios, en la palabra. Y que nosotros también resolvamos conflictos de esta manera. Pensamos en si estamos en una situación, cuando alguien me acerca, por ejemplo, si alguien me acerca a mí y dice, usted no es profesora de la Biblia porque no usa falda. Ay, ¿cómo voy a tratar este tema? Bueno, quizás puedo abrir a estudiar con ellos Hechos 15, ¿cierto? Quizás con amor puedo explicar cómo no tengo que usar algo especial para ser salvo. Ya soy salva. Y tú también, ¿cierto? Podemos usar la palabra misma para tratar temas complicados en amor, especialmente cuando personas desean colocar cargas sobre los creyentes. Ahora, hermanas, una cosita más para mostrar a ustedes hoy día, porque sí es bueno recordarlo y entenderlo y aplicarlo a nuestras vidas también. A veces, cuando estamos, cuando hay ofensa en la iglesia, tenemos que pensarlo bien. Y bueno, especialmente hoy en día tenemos grupos de fe de distintas culturas, de distintos países, no sé, con distintas perspectivas, ¿cierto?
Entonces, también como cristianos deseamos tratarles de amor. Entonces, podemos ver eso también en el Concilio de Jerusalén. Es decir, que estaban mirando esta iglesia en Antioquía y dijeron claramente a ellos que no tenían que hacer algo para ser salvos. Pero también dijeron que algunos puntitos de cosas que quizás sería buena hacer en su iglesia. ¿Por qué? Para no causar ofensa. Es decir, en esta iglesia, si gentiles están congregándose con judíos, bueno, para los judíos sería una ofensa increíble comer sangre o comer carne que había sacrificado a los ídolos. Bueno, no es pecado comer comida. Comida es comida. Y eso es clarísimo. No es pecado comer comida. Pero si estoy intentando a compartir una vida de fe con otro que en su cultura dice que no debería tocar ni comer sangre, quizás sería bueno no comer carne con sangre con ellos. En amor. No es porque es pecado comer carne con sangre, pero porque en amor para ellos no deseo causar ofensa, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos algunos puntitos que Jacobo compartió con ellos para mejorar sus relaciones en la iglesia. La única cosa que sí es pecado en esta lista es la inmoralidad sexual. Eso sí, claro, sabemos que eso es pecado, es el sexto mandamiento y también Dios nos ha mostrado en el Nuevo Testamento que no es pecado la inmoralidad sexual. Entonces, eso sí, claro, es pecado. Pero los otros puntos de comida y todo eran decisiones necesarias en el contexto. Les voy a dar un ejemplo mío. Yo crecí en una isla, la isla del Caribe de Antigua y Barbuda. Y en esta cultura es muy común tener bailes de adoración en las iglesias. También en las iglesias de África. Es bien normal mostrar adoración por bailar. Ahora, sí, en algunos contextos en Estados Unidos intentaron a bailar en la iglesia, algunas iglesias serían tan ofendidas, diciendo que esto no es correcto, ya. Bueno, en amor practicamos el tema, ¿cierto? No es pecado bailar, pero vamos a examinar si va a ser algo que sea una bendición para la iglesia, si por la cultura es de verdad una forma de alabar o no. Entonces, en algunas iglesias bailan y en otras iglesias no. Y depende de la corazón, ¿cierto? Su intención, la cultura. Lo hemos hablado en otro día, en la clase de la noche, hablamos mucho de ayuno, ¿cierto, Leonardo? Hablamos del ayuno. Y que el ayuno también puede ser una bendición increíble si estamos enfocándonos en Cristo. Pero si el ayuno es una obligación para lograr algo, ahí tenemos problemas. Entonces, mucho depende del corazón y siempre con la base de no deberemos colocar más a las buenas nuevas. Somos salvados por la gracia nomás. Somos salvados por la gracia. Y para eso, deseamos vivir en la luz de Cristo por el Espíritu Santo de nosotros. Bueno, hermanas, ¿algunas preguntas, comentarios acerca del Concilio de Jerusalén y aplicación para nosotros hoy en día? También voy a quedarme después de la clase en Zoom. Si tienen otras preguntas, podemos hablar más. Muchas gracias, hermanas, por estar conmigo. Lección 6. Tenemos una semana más. Una semana más. Wow, ¿cómo pasa el tiempo? Para el lunes vamos a ver lección 7. Oye, voy a compartir con ustedes este fin de semana porque esta lección se enfoca en Pablo en la ciudad de Filipi y cómo habló con los creyentes allá. Y hermanas, tuve la experiencia de estar yo en Filipi en marzo.
Entonces grabé videos, fotos y todo, y no puedo esperar mostrar a ustedes un toque de la Biblia, pero hoy en día en Grecia. Entonces, que llegamos a la lección 7, que leemos Hechos 16, 11 a 40 en sus Biblias, historias increíbles. Y también les pido a ojear nomás, no hay que leerlo, pero hay que darle un vistazo a Hechos 17 a 22, solamente para tener más o menos entender lo que está pasando en la iglesia en este momento. Pero lo más importante es Hechos 16. Bueno, hermanas, terminamos con la bendición, como siempre. Esta bendición es la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Haga, Señor, resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Guarde al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén, hermanas, tenemos la paz. Gracias por estar. Amén. Nos vemos el lunes. Gracias, pastora. Un abrazo para su merced y para todas las demás hermanas. A ti también, Hilda. Gracias, hermana.